Cuando falla la memoria y el texto se esconde, aparece la morcilla. Un podcast para hablar de aquello que no está programado. Porque lo importante es no quedarse callado. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al estreno de la segunda temporada de La Morcilla. ¿Qué pensaste, Teo? ¿Que no íbamos a volver o qué? Yo pensé que no íbamos a volver porque las cosas están complicadas, oiga, ¿no? Para andar ahí haciendo programas de podcast y que implica mucho chamba, mucho trabajo. Pareciera que no, pero pues sí, pero es un trabajo que hasta ahorita al menos estamos disfrutando, parece. No, es una chamba hecha con mucho interés y mucho cariño porque La Morcilla es un programa que quiere hablar de aquello que no se habla, maestro. Sí, aquello que no se habla o que se habla poco y que bueno, pues nos gusta la posibilidad de poner ciertos temas sobre la mesa porque finalmente esto pues genera otra vez oportunidad pues de reflexionar, de pensar y de hablar de estas cosas que finalmente también es hacer teatro, porque claro, el teatro no solo es la actuación. Es un fenómeno social el teatro. Es un fenómeno social que genera o debería generar conocimiento, pensamiento crítico, diálogo y una forma de estar en el mundo. Tratamos temas o que no se hablan o de los que se habla poco, pero también nos parece muy importante retroalimentar a la práctica teatral per se, a la práctica teatral que se hace en nuestra ciudad por lo pronto en Guadalajara, con aquellos temas que pueden parecer muy espinosos, pero que hay que entrarle, ¿no? Y entre más espinosos, más interesantes. Claro. Pues eso, digo, finalmente el teatro también es discusión. Porque forma parte de este diálogo público que no solo habla del contexto en el que vivimos, sino de cómo el teatro retrata, proyecta, refleja, interpreta aquello que está pasando en la sociedad. Para esta segunda temporada nos reunimos, estuvimos ahí barajando varios temas, primero fundamentales, luego los importantes y luego aquellos sin los cuales no podríamos seguir hablando de la dinámica de la práctica teatral en Guadalajara. El tema de hoy, maestro, cuéntame. El tema de hoy es nada más y nada menos que la pedagogía teatral. Muy espinoso porque vamos a partir no solo de por qué se enseña teatro, desde dónde se enseña teatro, si el teatro es solo actuación o qué implica. En este caso nos fuimos al contexto nacional también, queríamos escuchar otras voces, que vinieran dos maestros del teatro en México. Un maestrazo, Rodolfo Obregón, que nos da mucho gusto que haya aceptado. Desde aquí le damos las gracias por haber aceptado colaborar con La Morcilla desde su muy particular, muy informado punto de vista. Es una de las personalidades del Teatro Nacional que investiga, que se adentra en varios aspectos de ese teatro que no necesariamente se ve en escena. El teatro es mucho más que la actuación. Nuestro otro invitado, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es. El maestro Fernando Iralda. Comenzamos esta segunda temporada con estos dos maestros. Como una visión del panorama de formación universitaria y de la investigación, digamos ya a nivel formal, nos ayudan a entender el fenómeno de la enseñanza en nuestra ciudad. Si no entenderlo, cuando menos a empezar a hacernos una serie de cuestionamientos, que es lo que estaba sucediendo antes de que empezáramos a grabar, sí. Es poner sobre la mesa, pues bueno, hay que decirlo, hemos querido preguntar. Y se preguntarán, pero ¿por qué personas que están fuera de nuestra ciudad? Porque creemos, bueno, por lo menos consideramos pertinente que fuera una mirada externa para poder estar como muy desprejuiciados del asunto, ¿no? Comenzar el diálogo de una manera muy desprejuiciada, aunque tanto el maestro Iralda como el maestro Obregón conocen bien del Teatro Nacional, ver este fenómeno de una manera más general, ¿no? Más que estar centrados en lo que se hace aquí en Guadalajara, ¿no? Ahora sí que, perdón,
pero salir de la endogamia, maestro. Ya lo veremos al final. Nos ayudaron, nos ayudan, evidentemente, pues desde afuera, cómo es que suceden las cosas acá. ¿Qué le preguntamos tanto al maestro Obregón como al maestro Hiralda? Bueno, primero teníamos ahí una cuestión que a mí me pareció muy importante y lo estuvimos comentando, que era: ¿qué se enseña cuando se enseña teatro? ¿Solo actuación? ¿O es un fenómeno más complejo? ¿La pedagogía es consciente de sus alcances como práctica? Es decir, ¿hasta dónde el teatro sabe que se enseña? ¿No? Si es que el teatro tuviera conciencia. Y en este caso la conciencia son los alumnos, las alumnas y los maestros y maestras. Después, ¿cuál es el panorama de la pedagogía teatral? Y estamos hablando, en este caso, y por ser el maestro Hiralda y el maestro Obregón, desde México, ¿no? Si este fenómeno pedagógico que es enseñar o aprender teatro genera conocimiento, pensamiento crítico, reflexión sobre el entorno en el que se vive. Bueno, pues a partir de estas preguntas es que abrimos la conversación con Rodolfo Obregón, con Fernando Hiralda. Vamos a dejar aquí sus respuestas y si te parece bien, pues nos vemos al final de las entrevistas para comentar. Pero antes de eso, querido maestro, comentar con nuestros escuchas que tenemos 2 secciones nuevas que estamos agregando a este podcast, que son Puesta en Mesa, textos para compartir, que será una seccioncita en donde vamos a leer escenas, poemas, textos de interés general, exacto. Y la otra es el entremés, un dato curioso antes de pasar a lo que sigue. Datos sobre el arte escénico. Curiosidades del arte escénico a través de los tiempos. Bueno, pues una vez dicho esto, entonces sí, vámonos a escuchar a Obregón y a Hiralda. Regresamos al rato. Un maestro me dijo alguna vez, o lo escuché de alguien, que el teatro no se enseña, se aprende. La pedagogía teatral es una actividad que implica no solo la aprehensión de una técnica, sino la identificación y la vinculación con una serie de saberes y conocimientos que no son necesariamente teatrales, dada la complejidad del oficio y su territorio de aplicación y recepción. Las prácticas pedagógicas se llevan a cabo en escuelas, talleres, grupos o hasta en el sector educativo oficial. ¿Cómo se llevan a cabo estas? ¿Son las adecuadas o se aplica lo que se puede y en relación con la finalidad u objetivo deseado? ¿Basta con saber la técnica para poder hacer teatro? En La Morcilla queremos aprender junto a ustedes. Quédense a saber un poco más sobre pedagogía y teatro, o cuando enseñar no basta. Yo comenzaría con esta pregunta sobre si la enseñanza del teatro se centra demasiado en la actuación. Y sí, porque las escuelas modernas de actuación justamente, ¿no?, responden a los paradigmas de la puesta en escena fijados a principios del siglo XX, y difícilmente en nuestro contexto esos paradigmas se han cuestionado, aunque la propia práctica esté ya completamente en otro lugar. En ese sentido, junto con las políticas culturales, me parece que la pedagogía y la formación teatral son los componentes más retardatarios del teatro en nuestro país. Ahora bien, y en ese sentido, digamos, respondo también a la otra pregunta de cuál es el panorama de la pedagogía teatral en este momento, ¿no? Y es, desgraciadamente, en prácticamente todas las escuelas, comenzando con las escuelas de la Ciudad de México y después la proliferación que desde hace 20 años hubo en las universidades de los diversos estados, ¿no? Una enseñanza del teatro bajo los parámetros y las necesidades de una industria del espectáculo que de todas maneras rechaza a los egresados universitarios, ¿no?
las universidades y las escuelas en todo el país, digamos, aprovecharon la enorme demanda que la industria del espectáculo produce en jóvenes cuya sensibilidad y falta de referentes los orienta, digamos, en esos sentidos. Pero, y aquí otra respuesta respecto a este panorama, me parece que no podríamos pensar en una sola forma de la enseñanza teatral, que lo que hemos perdido desde los años 80, y bueno, yo ya cuento los años, pues, por décadas, ¿no? Pero lo que perdimos a partir de los años 80 fue la coherencia. La enseñanza de la actuación no existe sola, no se da sola, ¿no? Es decir, está en función de una producción y en función de una estética, lo que yo denomino el triángulo de las Bermudas. Cuando hay una coherencia entre la estética, los modos de producción y la formación, entonces generamos unos públicos. Cuando cualquiera de estas variantes se abre, ¿no? Nuestros esfuerzos naufragan, digamos, en ese triángulo donde el público no puede identificar unos espacios, unos grupos con una determinada estética, una determinada forma de hacer el teatro, con lo cual o en la cual, digamos, ese público se identifica. No son lo mismo las escuelas que trabajan para la industria del espectáculo, aquellas que están ligadas a las empresas productoras, a las empresas de la televisión, ¿no? Que las escuelas universitarias, yo diría, a esas alturas, digamos, las dos formas de educación formal, valga la redundancia, ¿no? Que existen en nuestro país. Y en las universidades me parece que esto es muchísimo más grave, ¿no? Porque en las universidades trabajar para producir mano de obra, digamos, para la industria del espectáculo me parece gravísimo, cuando lo que uno pensaría de una universidad es que es un espacio de formación de una conciencia crítica, un lugar donde se estudiara, digamos, la teatralidad, así en lo más amplio, en el sentido más amplio del término, ¿no? Y sus posibles adecuaciones a las circunstancias específicas de cada momento y de cada contexto social e histórico. Pienso, por ejemplo, en este instituto del teatro aplicado de Gießen en Alemania, que dio frutos extraordinarios en los años 90, ¿no? O pienso en una especialidad que había en la Universidad jesuita de California, que se llamaba Performance Art and Social Justice, ¿no? Es decir, cómo las artes están en función del trabajo por la justicia social, ¿no? Es decir, y en esa medida, digamos, la universidad tendría que plantear alternativas críticas frente a esa forma de producción. Junto a la formación universitaria o las escuelas de actuación para la industria del espectáculo, me parece que hoy día se reivindica una tendencia fundada en los años 60 en el contexto latinoamericano de la formación en el contexto del grupo, y que las experiencias más interesantes del teatro en México en los años recientes justamente son aquellas, digamos, producidas, generadas por colectivas, por grupos y colectivas que hacen, digamos, de la producción y de la investigación dentro del grupo también un proceso pedagógico y formativo. Puesta en mesa. Textos para compartir. Hoy es el primer día de la paz. Las armas enemigas aún no han sido recogidas y están dispersas sobre el polvo como ofrendas inútiles. ¡Qué rápido el viento de la madrugada ha borrado las huellas de huida de los archivos! Cuando la luz es brillante como la de esta mañana, parece que el pasado es más lejano.
Pero no. Ellos huyeron apenas anoche. No más noches. Antes de nuestro último sueño, fue el tropel de su desbande. Vinieron y se posaron sobre nuestros tejados cual águilas almadas, y pusieron en nuestras 7 puertas 7 renombrados capitanes. Y nunca acallaron sus siniestros gritos de guerra. Pero Zeus, que abomina los alardes de la lengua altanera, estuvo con nosotros. Acosados por nuestros batallones, corrían por su vida aquellos que cantaban que habían venido a beber de nuestra sangre. No la bebieron. Y agradezcamos hoy la vida, el sol y la paz que es un aire transparente. Y empecemos a olvidar. Escuchamos un fragmento de Antígona, en versión de José Watanabe y en la voz de Danifer Ortiz. Continuamos con La Morcilla. Pues mira, yo creo que ya en la actualidad sí requiere una división entre las personas que van a estudiar teatro, que estudian actuación. Bueno, debería. Creo que estudiar teatro es muchísimo más amplio y no nada más hablo por los distintos perfiles, sino que aunque la mayoría de los jóvenes cuando entran en una carrera de teatro van buscando simplemente actuación y no necesariamente actuación teatral, sino actuación en cine, series, doblaje, comedia musical, etcétera, ¿no? Llegan con un desconocimiento total de lo que es el teatro como actividad y tardan como en carburar la, la idea de que el teatro ofrece pues otras posibilidades, ¿no? Pues, para prepararse, para formarse y creo que es muy necesario que empiece a ver o que se empiecen a reconsiderar, ¿no? Los principios teatrales en las escuelas porque se cede demasiado a lo que los chicos van buscando y eso permite que no haya como una estructura bien sólida en la educación teatral por, por atender las necesidades de los jóvenes. Hay un desconocimiento brutal en el sentido del teatro. El teatro en la actualidad pues se ha abierto a diferentes posibilidades y aunque los chicos van buscando precisamente la actuación, habría que considerar nosotros los docentes, ¿no? que, que tenemos que encontrar como una especie de núcleo, ¿no? En donde podemos vincular ambas posturas, ¿no? Estudiar teatro y estudiar actuación. Yo en ese sentido, pues, la investigación personal que he hecho, que he encontrado en la performatividad una base de la formación actoral, que eso ha servido no nada más para trabajar sobre las distintas vertientes que arroja el teatro en la actualidad, sino que también, paralelamente, ¿no? vas formando un temple en el actor, una presencia, para que después puedan abordar la escena realista. Yo veo muy marcado en la formación actoral 5 ejes que se deben trabajar durante todos los semestres y obviamente cada semestre pues se va trabajando diversos temas, pero estos ejes tienen que ver pues, con algo que he descubierto pues, ¿no? Con 30 años ahí trabajando con jóvenes. Son los siguientes, ¿no? El eje intelectual, o sea, hay que fortalecer mucho el conocimiento con los chicos. El eje corporal, trabajar desde la parte física, pero obviamente a otros niveles, ¿no? De técnicas corporales. El eje emocional, no tanto para generar la emoción, sino más bien para poder controlar lo que se va dando a partir de la acción. El actitudinal es un eje fundamental, ¿no? El estar presente, no nada más hablo de la disciplina, sino esta actitud, ¿no? que se requiere para la presencia escénica, el sentido de estar, ¿no? Y el quinto eje, que yo le llamaría como el eje creativo, el eje poético, es decir, lo mental, donde se empiezan a formular ya eh, estas propuestas sobre la escena desde esta creatividad performativa, ¿no? Y donde ellos empiezan a tener como una relación ya con lo poético, ¿no?
Pienso que hay 4 etapas como base de la formación, que empezamos, pues puede ser incluso 4 semestres, pues, ¿no? El primer semestre hablar de la deconstrucción, trabajar sobre la deconstrucción con los chicos que llegan, con diversas perspectivas y ir unificando, de construir todo lo que han, con lo que han llegado, ¿no? De su incipiente actividad en talleres. Una segunda etapa, pienso que después de pasar de la deconstrucción, es hablar del yo y la sociedad, ¿sí? Activar el yo social a través de dispositivos, ¿no? Todo este primer año no hay texto dramático, sino en el primero son ellos el centro de la investigación, el objeto de estudio, su vida como memoria, como archivo, poder crear, ¿no? Y en el segundo, pues la mirada, abrir la mirada, ¿no? La perspectiva hacia la sociedad y hablar ya desde una interés a la problemática social, pues, ¿no? Ya en el tercer semestre abordamos el análisis dramático y actoral, pues, es decir, el yo y el drama, ¿no? Y analizar la dramaturgia actoral desde sus bases para que en el cuarto semestre se construya precisamente la partitura de acción, la dramaturgia actoral, ¿no? Entonces, ya después los semestres que llegan, después de esta base, pues es probar como distintas teatralidades, incluyendo las puestas en escena a las que la misma escuela, institución, pues te va proponiendo. El entremés, un dato curioso antes de pasar a lo que sigue. Alojería. En los corrales de comedia de la época del siglo de oro español, la alojería era el lugar en los que se dispensaba comida y bebida, principalmente su bebida estrella, la aloja, una mezcla de agua, miel y especias a la que ocasionalmente se le podría agregar vino, ya que no estaba permitido el consumo de bebidas alcohólicas. La alojería se convertía en un espacio de convivio y comentarios de la obra. Para la morcilla, Ixchel Denise. Bueno, pues así las respuestas de Rodolfo Obregón, Fernando Iralda. ¿Qué piensas, Teo? Yo me quedo ahora sí que pasmado y con la boca callada, maestro, ¿no? No, muy bien. Creo que nos dieron un panorama muy interesante, punto de vista, pero también desde la observación de su conocimiento de la pedagogía teatral en México sobre qué es lo que sucede con este tema. A mí me llama mucho la atención esto que decía el maestro Obregón sobre el asunto del teatro versus la actuación, ¿no? Cómo de repente esto que comentaba el maestro Rodolfo Obregón a partir de qué se enseña o qué se aprende, teatro o actuación. El objeto de estudio aquí me parece muy importante. Finalmente hablamos de eso. ¿Qué es, más bien dicho, el objeto de estudio en el teatro? Una situación de representación en un contexto dado o las técnicas que llevan a esa representación. Eso va a determinar los contenidos en una carrera, pero también, además de los contenidos, las prácticas pedagógicas, es decir, quién enseña, cómo enseña, cuándo enseña en cuestión de pertinencia, sobre todo, cuál es el diálogo que se puede tener con la sociedad. A mí eso me parece importantísimo. Sí, digo, porque finalmente hacia allá tendría que ir. Es decir, el fenómeno teatral lo que debe generar es un espacio de, sí, ya hemos dicho, de confrontación, pero sobre todo de diálogo, de pensamiento crítico, de reflexión y, por último, desde mi perspectiva, de entretenimiento. Es decir, no solo tiene una sola arista, ¿no? Que es, claro. Es el entretenimiento, la diversión, bueno, pasar un rato. Sí, pero también lo otro. Sobre todo lo otro, claro. Pensaría, pues. Porque algo con lo que comenzó el maestro Fernando Iralda, que me pareció muy pertinente, es deconstruir, es decir, limpiar de todo este contenido, o más bien dicho, limpiar de todo el conocimiento previo que hay sobre el teatro, sobre sí mismo, etcétera, etcétera, para partir como de cero.
Es decir, conocerse a sí mismo partiendo de cero. Yo me acordé, gracias al maestro Fernando Iralda, de las tecnologías del yo de Michel Foucault. Es decir, yo como constructor de instancias de poder, yo como constructor de un conocimiento de autocuidado y de mí mismo, o alguien que va a generar conocimiento hacia afuera también, ¿no? Algo así dice el maestro Michel Foucault. Y por eso me pareció muy pertinente esto que decía Fernando Iralda, a partir de que quien estudia teatro comience por conocerse a sí mismo. ¿Por qué? No, bueno, pues es que finalmente ahí está una primera tarea nada sencilla. Claro, ¿no? Porque más allá de las tecnologías del yo de Michel Foucault, tenemos que tomar en cuenta, creo que debe tomarse en cuenta, no que deba, cada quien, ¿no? Pero que el objeto de estudio, o más bien dicho, el productor y el producto, en el caso de la actuación, por ejemplo, es el mismo actor. Es decir, las técnicas que va a operar, las técnicas que va a manejar o las técnicas que va a trabajar operan sobre su cuerpo, sobre su voluntad y sobre incluso sus afectos. Y yo diría más bien, sí, sus afectos, pero sobre su forma de entender el mundo, que Exacto. Eso es, desde mi perspectiva, algo que es sustancial. Sí. Porque entonces, justo como decías hace un momento, pues de ahí se pueden, o de ahí se desprende qué contenidos, es decir, qué teatro y para qué teatro, ¿no? Sí, porque algo que más o menos voy a medio parafrasear lo que dijo el maestro Rodolfo Obregón sobre esta cuestión de crear o de generar mano de obra, vamos a decirle así, mano de obra para la industria del entretenimiento y el espectáculo. ¿En serio? O el Estado en todo caso, tendría que generar mano de obra, personal, recursos humanos, capital humano, maestro, ¿no? Para la industria del entretenimiento y el espectáculo nada más. Bueno, justamente, entonces, la primera pregunta que uno debería de hacerse, y que ya lo hemos dicho en algún momento, en algún episodio pasado de la primera temporada, es la pregunta que uno debe hacerse es si realmente o como para qué quiere hacer el teatro, ¿no? Claro. Es decir, ¿para qué ingresar a una escuela? ¿Qué tipo de ejecutante en una situación de representación o de no representación se requiere para trabajar, para intervenir sobre ciertos textos o no textos o ciertas condiciones de representación o ciertas condiciones de espectáculo o ciertas condiciones de teatralidad para dialogar con el entorno? Porque creo que, y esto es muy importante, que el teatro no se puede separar de su entorno. Su entorno es su materia de estudio y su razón de ser. Sí, especie de proceso de retroalimentación. Es decir, ¿qué estoy generando para que el contexto lo vea? ¿Qué es lo que me devuelve el contexto? Tal vez por eso, y aquí es donde me atrevo un poco o me animo a aventar una especulación, o de ahí venga nuestra crisis de audiencias. Has formulado un cuestionamiento bastante interesante. A ver. En este sentido, ya para como entenderlo mejor desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, el cuerpo humano es el objeto de estudio, pero también las técnicas, las metodologías, los procesos y las operaciones que se hacen sobre el cuerpo humano también son objeto de estudio. Y hay una especie de dialéctica entre el cuerpo como sistema y las técnicas que lo intervienen. En el teatro tendría tal vez que funcionar así. Es decir, objeto de estudio, el teatro como técnica, el teatro como metodología, el teatro como proceso, pero también el entorno en el que se inserta, el entorno al que va dirigido y el entorno en el que finalmente dialoga. Complejo, pero cierto, es decir, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Yo tal vez lo tenga que poner desde mi perspectiva, es decir,
Yo egreso de la técnica del técnico de actuación teatral en 1992 y de repente llego a un contexto que no conocía. Es decir, conozco el contexto social, conozco el contexto físico, conozco muchos contextos de Guadalajara, como ciudadano, como caminante, como peatón, pero no como teatrero. Es decir, yo salía de la escuela a la nada. O sea, sí, sé actuar, pero luego me encuentro con que los contextos de representación, es decir, los teatros, eran inaccesibles. Son inaccesibles, eran antes, siguen siéndolo. Entonces, pues ahora sí que como el mecánico, o sea, sí sé hacer mecánica, pero el carro en el que me enseñaron a ejercer mi oficio, pues es un Rolls Royce y no hay más que 2 Rolls Royce en todo Guadalajara, ¿no? Una cosa así. Y por eso me parece muy importante el estudio del contexto. Yo entiendo que las escuelas, por los esquemas que pide la Secretaría de Educación Pública, tienen que responder a ciertos esquemas bien concretos, pero también creo que la pedagogía teatral o la pedagogía sobre las cuestiones actorales debería tomar en cuenta muy bien el contexto de aplicación. Si no hay eso, estamos generando o estamos haciendo que egrese gente que salen al vacío, maestro, salen totalmente al vacío, porque le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo vengo de un proceso de trabajo y de un proceso de aprendizaje y de un proceso acopio de herramientas o de recursos actorales. Y puede ser que mi montaje de titulación sea con, no sé, estoy soñando. Mi montaje de titulación es con fulanito de tal que viene a hacer teatro en Checoslovaquia o en Polonia, ¿no? O en París. Y todo muy bonito, porque entonces yo estoy en un montaje con fulano de tal. Estoy en un teatro porque la escuela o el lugar en el que estudié me da la oportunidad de estar en ese espacio. Pero ¿qué pasa después de ese proceso? No, bueno, y yo diría, ¿y qué pasa durante ese proceso? Es decir, este director de Checoslovaquia, no sé, ¿es checoslovaco o estudió en Checoslovaquia o fue a Checoslovaquia? No, pues ahora ya sería la República Checa, ¿no? Bueno, ok. Pero, y entonces, como alumno, ¿estoy preparado para trabajar con un director con ese bagaje? O ese director va a imponer su estética, sus procedimientos y su nombre, porque finalmente si yo me entero de que la escuela fulana de tal, la licenciatura en no sé qué, pusieron una obra con el gran maestro francés. Con el Sanzimbombas. Sí, con el Sanzimbombas francés. Yo voy a ver al Sanzimbombas. Porque además el vestuario lo hizo, no sé, Jean-Paul Gaultier, y el sonido lo hizo, el diseño de sonido lo hizo la gente de Nortec, y el alumno, la alumna, ¿dónde quedan? Y entonces, ¿cuál va a ser el canal de salida hacia el contexto? A mí me parece que de una soledad tremenda, porque se va a encontrar en un contexto. Pues deje usted de soledad, yo más bien caminando en el desierto sin brújula. Después de trabajar en un proceso como ese, se van a encontrar con que la realidad es otra. Que ya no va a haber una escuela detrás o ya no va a haber un esquema detrás que le ayude a reproducir esa experiencia, que no tiene nada que ver con el proceso que tuvo, como proceso de conocimiento, de acopio de herramientas, como de acopio de recursos, de acopio de conocimiento y a mí eso me parece lo menos muy grave. Pues me quedo pensando de la formación alrededor de la generación de otra vez como de un pensamiento y por lo tanto también como de una manera de comprometerse con ciertos discursos y estéticas y que por lo tanto que ese compromiso también de la creación de una poética y de una estética propias. Claro. De un lenguaje
de una manera de entender pues el mundo. Claro, y cómo dialogar con él. Si me deja hacer un ejercicio, yo pensaría en un modelo pedagógico ideal. 1, reviso la historia de el teatro y de las artes escénicas en el contexto en el que voy a trabajar. 2, ¿cuáles son las técnicas que se conocen? 3, ¿cuáles son los espacios? 4, ¿cuáles son las posibilidades de encontrar trabajo y laborales, etcétera, etcétera? Y solo entonces, a partir de eso, yo voy a crear mis contenidos. Y esos contenidos deberían ser reproducidos, ejercidos, enseñados, mostrados, exhibidos por aquellos profesionales que tengan una visión global de todo esto que se revisó para realizar ciertos contenidos y cuyas prácticas pedagógicas sean adecuadas para transmitirlas, reproducirlas o eso, enseñarlas a las alumnas y los alumnos. O sea, cómo dialoga esto que yo estoy haciendo o esto que voy a hacer o esto que voy a enseñar o esto que voy a aprender con lo que está sucediendo en el mundo, porque no nos podemos separar tampoco de eso. Lo local es global y lo global es local. Lo veo muy serio. Ojalá alguien rebatiera un poquito para terminar de entender de qué va esta cosa. Sí, porque finalmente creo que, perdóname, abrimos un tema, una pregunta o una serie que podían detonar un montón de cosas. Sí, porque el teatro como fenómeno va mucho más allá. Aprender una técnica, mostrarla a la gente y si van, bueno, y si no van, igual, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad donde hay más de 6 millones de personas, ¿no? En la zona metropolitana, sigue creciendo y la actividad teatral está literalmente centralizada. Así el tema de este primer episodio de la temporada 2, las novedades, pues bueno, las secciones que se han agregado y que también ya estamos en iVoox. Después hablar sobre las escuelas de teatro, ¿no? Ya. Sí, más adelante estaría interesante poder conversar con los directores, ¿no? De las alumnas, los alumnos. Sí, en algún momento podríamos convocar a alumnas, alumnos y a quienes dirigen las carreras universitarias, licenciaturas varias que hay aquí en esta noble y leal ciudad de Guadalajara. Esto fue La Morcilla. Gracias. Hasta la próxima. El Apuntador. Libros, revistas, videos y más. En esta segunda temporada de La Morcilla también tenemos recomendaciones vía El Apuntador para saber más. Y vamos a recomendarles 4 materiales muy interesantes sobre pedagogía teatral y sobre pedagogía en general. El primero es Formación Teatral y Complejidad de Elka Fediuk y Domingo Adame, editado por la Universidad Veracruzana y que habla del proyecto educativo que sostiene la Universidad Veracruzana desde el año 2000. Entonces es un muy buen material porque aborda la pedagogía desde esta visión o este paradigma de la complejidad. Después del repositorio de investigación y educación artística del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Si ustedes se van a la página y entran a la parte donde tienen el material descargable, se van a encontrar Introducción a la Pedagogía Teatral de Juan Campesino, un libro que es absolutamente gratuito, donde van a poder revisar cuestiones de pedagogía teatral, del estudio, de la enseñanza, de los dispositivos didácticos, lo que ha sido la experiencia de la pedagogía teatral en México. Luego, María Osipovna Knebel, alumna de Stanislavski y de Danchenko, nos muestra en Poética de la Pedagogía Teatral, editado por Siglo XXI Editores, que lo pueden conseguir en internet muy fácil. Nos habla de su experiencia con la pedagogía teatral, de la profesión de docente. Y finalmente, una recomendación particular es una novela de Antón Makarenko que se llama El Poema Pedagógico, una novela que habla sobre cómo se organiza una colonia donde niños que venían de todo este asunto de la guerra de la Revolución Soviética en 1917, bueno, se organizan en una colonia y realizan trabajo colectivo y aprenden a convivir, a producir y generar dinámicas
de trabajo común y colectivo. Son 4 recomendaciones en el apuntador en esta segunda temporada. Se acabó la morcilla. Apréndase bien su texto y búsquenos en la siguiente emisión, porque lo importante es no quedarse callado.